Mi nombre es Isadora Abigail Briceño Galindo. Junto con mi compañera Victelia Chidi Medel González presentamos el tema 2, el paradigma de la pedagogía liberadora. Paulo Reglus Neves Freire nació el 10 de septiembre de 1921 y murió en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Fue un educador y filósofo brasileño. Es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía mundial. Es el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Podemos decir que fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con sus principios del diálogo, enseñó un nuevo camino hacia la relación entre los profesores y los alumnos. Sus ideas influencian e influenciaron los procesos democráticos del mundo. En este apartado cabe mencionar que en los años 70 el pedagogo Paulo Freire marcó un avance cualitativo en las ciencias de la educación al proponer una nueva mirada sobre cómo trabaja la cultura dominante y las ciertas relaciones sociales que se tienen en esta. En esta diapositiva se menciona que Freire muestra que el educar requiere examinar la educación desde un punto de vista de ideología. Sin embargo, él siempre menciona que es importante el saber qué es lo que piensa el alumno, el cómo se desenvuelve, los tipos de ideologías que él tiene, el pensar que él tiene, el que el alumno pueda sacar por sí mismo sus propios pensamientos, conclusiones, poder analizar y asociar, no sé, cierto tema, lo que se esté viendo con la vida real. Como señala Freire, es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para hacerlo menos injusto, pero partiendo de la realidad concreta a la que llegan en su generación, y no fundada o fundados en desvaneos, sueños falsos ni raíces, puras ilusiones. Dentro del pensamiento de Freire se dispone de libertad en la enseñanza, sin embargo todos desconocemos o tendemos a encontrar esos límites sin los cuales la libertad degenera en libertinaje. Nos volvemos autoritarios por ese temor. Esta libertad se adquiere asumiendo posturas, aun cuando éstas sean erróneas, porque solo decidiendo se aprende a decidir y asumiendo las consecuencias del acto de decidir. La autonomía se forma todos los días. Esta actitud protectora se extiende a todos los ámbitos. La idea de que los jóvenes no saben, no aportan conocimiento porque se tiene la idea equivocada de que no saben. Sin embargo, desestimamos su poder de decisión, su alcance y el beneficio que la responsabilidad y la toma de acción les puede hacer sujetos críticos, autónomos y más libres de pensamiento. Un punto de vista adicional que tiene Freire es su compromiso sociopolítico, asumiendo permanentemente la educación como un acto político. Sin tratarse de política partidista, sino solo de ser conscientes de que la educación se encuentra en un contexto y quehacer político. Por otra parte, Freire no pretende evidenciar el analfabetismo a la no asistencia a las escuelas, por la ineptitud de los padres o por el resultado de sus bajos ingresos, pero para él la educación y las posibilidades que ella brinda de progreso a la humanidad son esenciales para la emancipación de las personas y su inserción en las sociedades, pero en unas sociedades más justas, donde la educación no sea libresca, sino que tenga sentido de lo que aprende dentro del aula con la realidad fuera de ella. De la misma forma, Freire rechaza la postura en relación a la neutralidad de la ciencia, misma que es el resultado de la carencia de un compromiso. La imparcialidad no existe porque no hay acción humana desprovista de intención de un objetivo y todos ocupamos un tiempo, espacio histórico y políticos. Esto no se debe confundir con el tipo de ideología que tomamos o el partidismo político, sino de tener opción política, tomar conciencia y compromiso ideológico por una causa. Todo acto educativo, afirma Freire, es un acto político.
para un acto donde el docente está realmente comprometido con los demás y con él mismo. Ahí radica la grandeza del pensamiento de este educador. Los fundamentos de su propuesta pedagógica se basan en que el proceso educativo se ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad del aprendizaje. Esto quiere decir que en la forma en cómo el educando va a transmitir o les va a hacer llegar ese aprendizaje de una manera muy asociada a la realidad, para que estos puedan llegar a sacar sus propias conclusiones, cuestionarse, que es muy importante, y poder llegar a una conclusión, a poder obtener un gran aprendizaje. No basta con suponer. Un ejemplo claro de esto es Mario ha sembrado frijol en el campo. El estudiante debe aprender a Mario en su contexto social, descubrir quién ha trabajado para producir la siembra y quién se ha beneficiado de ese trabajo. Ese sistema le valió el exilio en 1964. Tras haber pasado 75 días en prisión, acusado de ser un revolucionario y un ignorante, su publicación más conocida, Pedagogía del Oprimido, en 1999, está dedicada a los que trabajan la tierra y a los que se identifican con los pobres, sufren con ellos y luchan por ellos. Deshumanización. Freire señala la deshumanización como consecuencia de la opresión. Esta afecta no solamente a los oprimidos, sino también a aquellos que oprimen. Educación bancaria. En la educación bancaria, la contradicción es mantenida y estimulada, ya que no existe liberación superadora posible. El educando, solo un objeto en el proceso, padece pasivamente la acción de su educador. El saber es como un depósito. Educación problematizadora. La propuesta de Freire niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, constituyéndose un diálogo liberador. La dialogicidad. El diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la manera relación yo-tú es la esencia de la educación como práctica de libertad. El discurso pedagógico de la corriente liberadora. Esto se constituye como un método de cultura popular cuya finalidad inmediata es la alfabetización y en su dimensión más amplia como la educación entendida como práctica de la libertad, en donde se busca transformar el proceso educativo en una práctica del quehacer del educando. No obstante, la radicalidad democrática de sus postulados ha desenmascarado también la distancia que todavía existe entre la concepción teórica y la praxis diaria que tiene lugar en nuestras salas de clases. La obra de Paulo Freire surge como toma de conciencia de las fuerzas socioculturales de su época y como intento explícito para indagar desde el campo pedagógico sobre las causas que frenaban la transformación de su sociedad. Les agradecemos su atención prestada.